Dos hombres lobos se encontraban en medio de un grotesco festín junto al cuerpo de uno de los cronos que acababan de matar. Sangre y restos cubrían el suelo mientras las criaturas desgarraban la carne con sus enormes mandíbulas, ignorando por completo el caos que continuaba desarrollándose a su alrededor. Pero entonces algo irrumpió en su campo de visión. Girando sobre sí mismo con ambas katanas extendidas y prendidas con llamas negras estaba Renny. Las criaturas levantaron sus imponentes garras y bloquearon las katanas antes de que pudieran alcanzarlos de lleno. Una onda de choque explotó alrededor del impacto. Aquellos dos eran mucho más fuertes que el hombre lobo anterior. El choque fue suficiente para impedir que las llamas negras lograran adherirse a sus cuerpos. Uno de los hombres lobo atacó desde su posición, y Renny apenas tuvo tiempo de cruzar ambas katanas frente a él para bloquear. El golpe lo arrastró hacia atrás, dejando una profunda marca en la arena al tiempo que sus pies se hundían en el suelo. Entonces hizo crecer las llamas en sus armas, pero no tuvo oportunidad de contraatacar. Desde un costado, el segundo hombre lobo ya había saltado por el aire con las garras extendidas, listo para destrozarlo. Sin embargo, como antes, una gran hacha descendió sobre el monstruo y aplastó brutalmente la garra del hombre lobo contra el suelo. La criatura soltó un rugido salvaje apenas antes de que una segunda hacha impactara contra su pecho. Esta vez no volvió a levantarse. Perdón por llegar un poco tarde, Renny, pero fui a recuperar mi otra hacha. Ontar habló con una cálida sonrisa en el rostro, una tan genuina y llena de emoción que varios de los cronos cercanos quedaron paralizados al verla. Mientras tanto, en la entrada de la fosa, Eloy permanecía completamente inmóvil. El sudor corría lentamente por su rostro y mantenía toda su concentración enfocada en controlar la creación que había generado. Sabía que necesitaba mantenerlo en movimiento, así que hizo que Renny girara hacia el hombre lobo restante y volviera inmediatamente a la pelea. El gesto sorprendió a Ontar. Esperaba alguna respuesta, algún comentario sarcástico como los que su hermano siempre solía hacer, incluso un insulto. Algo también que era muy típico de Renny. Pero la emoción que sentía Ontar era demasiado grande como para detenerse a cuestionar lo que estaba pasando. Con una carcajada contenida volvió a unirse al combate. El hombre lobo ya había retrocedido varios metros observando con cautela a ambos enemigos. Renny movió una de las katanas hacia adelante. Las llamas negras se desprendieron de la hoja como una explosión oscura, extendiéndose hacia el rostro de la criatura. Eso cubrió su visión y, aprovechando la distracción, Renny se movió y apareció desde abajo en un movimiento extremadamente rápido. La segunda katana atravesó el aire y alcanzó el costado del hombre lobo. Esta vez fue suficiente. Las llamas negras se adhirieron inmediatamente a la herida y comenzaron a expandirse. Ontar volvió a intervenir usando su hacha para decapitarlo. Veo que tus habilidades no se han oxidado. Aún puedes producir esas llamas mejor que cualquier cronos que jamás haya visto. Yo también he aprendido a hacerlas. Levantó sus hachas y por un breve instante llamas negras comenzaron a envolverlas. Pero aún no puedo mantenerlas mucho tiempo. Lo que sí ha crecido enormemente es mi fuerza. Creo que puedo decir con orgullo que te he superado. Era una escena inesperada para los cronos. Ontar estaba emocionado. En medio del caos de la batalla, Jacobo y Kevin lograron abrirse camino hacia la entrada de la fosa. Detrás de ellos, varios hombres lobo intentaron perseguirlos, pero Jacobo se giró sobre la marcha y lanzó un golpe cargado de chi directamente contra ellos. Por supuesto, no logró matarlos, pero sí lo envió hacia atrás, derribando a otra criatura en el proceso y dándoles el espacio suficiente para poder seguir avanzando. Finalmente alcanzaron a Eloy completamente inmóvil con la mirada fija en Renny. El sudor caía constantemente por su rostro y su respiración era irregular, señal de la profunda concentración que estaba utilizando para mantener activa a su creación. ¿Cuánto tardará el campeón en darse cuenta?, preguntó Kevin. Eloy respondió sin mirarlo. Esperemos que mucho. Jacobo avanzó unos pasos y se colocó frente a él. Kevin, tú ocúpate del lado derecho, yo tomaré el izquierdo. Si necesitas que te ayude, dímelo. Creo que lo mejor es dirigir nuestros ataques a su pecho. Las heridas no duran mucho antes de sanarse, pero el dolor los hace retroceder un poco.
Kevin asintió y tomó la posición que le indicaba. No pasó mucho tiempo antes de que los hombres lobo comenzaran a acercarse. Los dos tendrían que utilizar todos sus poderes para mantenerlos apartados de Eloy. Era la única esperanza que tenían para poner fin a ese infierno. Por su parte, Rennie siguió avanzando entre la batalla. Ontar lo siguió inmediatamente detrás. La sonrisa seguía presente en su rostro, pero ahora había algo más mezclado con ella: confusión y ansiedad. ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Por qué estás ayudando a estos prisioneros? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste en este lugar? El silencio comenzó a incomodarlo. Algo dentro de él se tensó levemente, pero no tuvo tiempo para pensar demasiado. Uno de los hombres lobo apareció de repente desde un costado y se lanzó hacia Rennie, intentando atravesarle el pecho con sus letales garras. Ontar usó sus hachas para darle en el pecho. Entonces, al ver lo que acababa de hacer y lo fácil que le resultaba, Ontar comenzó a reír. Una risa genuina, llena de adrenalina, porque eso era exactamente lo que siempre había querido hacer: matar a esos malditos hombres lobo. No porque le importaran realmente los cronos, mucho menos porque quisiera liberarlos. Pero cada golpe que daba contra esas criaturas era una forma de rebelarse. Una forma de desafiar la orden que Primo Immortus le había impuesto. Toda la emoción, toda la frustración y todos los pensamientos que había reprimido comenzaron a explotar dentro de él al mismo tiempo. Tal vez ese había sido siempre el destino del campeón. Levantando ambas hachas, soltó un grito lleno de euforia. Gracias, hermano. Siempre supe que volverías. Siempre supe que contigo a mi lado podríamos ponerle fin a todo esto. ¡Míralos! Por primera vez tienen miedo. ¡Por primera vez están cayendo! Los cronos, por su parte, estaban cada vez más desconcertados por lo que estaba ocurriendo. Su propio carcelero los estaba ayudando, y junto a él había aparecido otro cronos gigantesco capaz de herir a los hombres lobo usando esas aterradoras llamas negras. Lo único que entendían era que debían apartarse de su camino. Y así, poco a poco, comenzaron a retroceder y moverse hacia los costados de la fosa, alejándose del centro de la pelea. Ontar y Rennie llevaban adelante una lucha feroz que no los necesitaba. El patrón de ataque se repitió una y otra vez. Rennie hería gravemente a las criaturas usando las llamas negras, y luego Ontar las remataba, porque solo él parecía poseer la fuerza monstruosa necesaria para destruir completamente a aquellos seres. Desde la entrada de la fosa, Kevin observaba todo con expresión seria. Qué bueno que no nos enfrentamos a él. No creo que hubiéramos podido ganarle, ni siquiera usando nuestros poderes al máximo. A su derecha, Jacobo observó también con fascinación. Ontar aplastaba el cráneo de otro hombre lobo usando una sola mano, pero todavía quedaban muchos de ellos. ¿Cuánto falta para el amanecer?, preguntó. Kevin levantó la mirada hacia la abertura lejana sobre la fosa, aunque desde allí era imposible ver el cielo. No sé, bastante. Al menos 4 o 5 horas, calculo. Fue entonces cuando Ontar se detuvo de golpe en medio de la fosa. El suelo todavía temblaba bajo sus pies por los constantes impactos de la pelea, mientras los hombres lobo lo rodeaban lentamente, gruñendo con furia al ver cómo uno de los suyos seguía cayendo tras otro. Ontar respiraba pesadamente. La adrenalina recorría cada parte de su cuerpo. Era hora de dar un golpe final, de dejar de jugar, de ir enemigo tras enemigo, de demostrar de lo que realmente era capaz. ¡Todos corran! ¡Diríjanse a la escalera! Los cronos quedaron paralizados. Muchos incluso pensaron que habían escuchado mal, pero Ontar señaló violentamente hacia el sótano. ¡Si suben encontrarán la salida! Una sonrisa apareció lentamente en su rostro al mismo tiempo que levantaba ambas hachas hacia el aire. Eloy por primera vez desvió la mirada para ver a Kevin y Jacobo. Estaban intrigados, pero por sobre todo alarmados. El último grito de Ontar dejó en claro todo lo que iba a ocurrir. ¡Yo me encargaré de esto! Una enorme montaña se elevaba hacia el cielo como una cicatriz gigantesca atravesando el paisaje de un planeta desolado. Sus picos más altos estaban cubiertos de nieve y desaparecían entre densas nubes grises,
mientras que las zonas inferiores eran secas, rocosas y hostiles. Entonces, de repente, 3 figuras aparecieron sobre una roca plana no demasiado grande. Eran Mikko, Pedro y Dimitri, que adoptaron posiciones de combate apenas sintieron el suelo bajo sus pies, tensando el cuerpo y observando los alrededores con extrema cautela. Ninguno tenía idea de dónde aparecerían después del teletransporte, y considerando todo lo que habían vivido hasta ese momento, asumir que estaban seguros habría sido un error estúpido. Pero no había nada. Ni enemigos, ni monstruos. Tampoco animales o vegetación. Solo viento. Dimitri recorrió el paisaje nocturno con la mirada antes de hablar sin bajar la guardia finalmente. ¿Dónde estamos? Mikko respiró profundamente e intentó orientarse. No lo sé. Puedo teletransportarnos, pero no conozco este planeta para nada. Creo que la prisión de donde salimos quedó en dirección al oeste. Dimitri entrecerró los ojos y levantó la mirada hacia esa dirección. El viento movió lentamente parte de su cabello al tiempo que intentaba distinguir lo que había a la distancia. ¿Qué es eso? Pedro y Mikko también miraron. Lo que se extendía lejos en el horizonte era una ciudad, o al menos lo que quedaba de una. Incluso desde aquella distancia resultaba evidente que alguna vez había sido el hogar de una civilización inmensa. Enormes estructuras destruidas se extendían por kilómetros formando un paisaje de ruinas colosales. En medio de toda aquella devastación, una construcción se mantenía en pie. Era un edificio enorme con pilares hechos de un material oscuro. Era como algo construido durante la época romana de la Tierra, aunque muchísimo más grande. Hacia el centro se elevaba una torre y en la cima colgaba una campana gigantesca. Incluso desde la distancia lograban verla claramente. De allí venimos. Es todo lo que puedo decirles, dijo Mikko. Dimitri asintió despacio. Todo ese lugar parece completamente sin vida y aún así estaban todos esos seres dentro de la prisión. Me pregunto qué estará pasando realmente en este mundo. Entonces Pedro habló obligando a los otros dos a recordar cuál era su objetivo. No podemos preocuparnos por ellos. Necesitamos encontrar a Diego. Dimitri dio la espalda a la ciudad. Tienes razón. Estuve pensando algo. ¿Tú no eres una subclase vampírica creada por Diego? ¿No deberías tener algún tipo de conexión con él? Sé que quizá esté demasiado lejos como para sentirlo, pero tal vez usando tus poderes junto a los de Mikko podamos encontrarlo. Pedro negó con la cabeza apenas escuchó la idea. Hace mucho tiempo que dejamos de tener una conexión así. Cuando Diego evolucionó, el vínculo desapareció. Fue como si ambos nos hubiéramos separado por completo. Para Dimitri fue sorprendente escuchar eso. Por la lealtad absoluta que Pedro demostraba constantemente hacia Diego, siempre había asumido que seguía existiendo algún tipo de vínculo entre vampiro y servidor. Pero no, toda esa devoción era completamente voluntaria. Fue entonces cuando Mikko levantó ligeramente una mano. Tengo un plan. Los otros dos giraron hacia él inmediatamente. Usaré una habilidad de superoído para detectar lugares donde esté ocurriendo algo importante. Peleas, explosiones, sonidos de batalla. Cualquier cosa fuera de lo normal. Luego nos teletransportaremos allí y veremos qué podemos encontrar. Dimitri cruzó los brazos y pensó en la idea. Eso nos tomaría bastante tiempo y seguramente implicará mucha prueba y error. Mikko asintió sin molestarse por la observación. Sí, pero sigue siendo mejor que teletransportarnos completamente a ciegas. Además, quizá encontremos información útil mucho más rápido de lo esperado. ¿Y cómo vamos a explicar nuestra presencia? Los habitantes del lugar al que lleguemos harán preguntas. Tal vez haya otras razas, no solo los hombres elefante de la prisión. Razas fuertes. No tengo miedo de pelear, sé que podemos lidiar con cualquier enemigo. Pero creo que tu plan llamará mucho la atención. Está bien. ¿Tienes alguna mejor idea? Dimitri lo miró y no dijo nada, porque no tenía ninguna. Giró la cabeza para observar inútilmente el panorama a su alrededor como si algo en el horizonte le fuera a dar una idea.
Caminar sin dirección por ese terreno tampoco era una gran idea. Y así como nadie tenía un plan mejor, decidieron seguir adelante con la idea de Miko. Este hizo aparecer su libro. Las páginas comenzaron a pasar velozmente. Después de unos segundos, el brillo del libro se estabilizó y Miko cerró los ojos. En ese instante comenzó a escuchar. Miles de sonidos invadieron su mente al mismo tiempo. Viento, agua, rocas moviéndose. Luego voces lejanas. Finalmente gritos. Era extremadamente difícil usar una habilidad así correctamente. Había que filtrar el océano de sonidos irrelevantes y enfocarse únicamente en aquello que buscaba. Miko respiró profundamente mientras intentaba concentrarse. Poco a poco comenzó a distinguir distintas zonas del planeta. De repente el libro volvió a iluminarse y sus páginas comenzaron a girar otra vez. Pedro y Dimitri intercambiaron miradas preguntándose si algo había ocurrido. Con una pequeña explosión, un segundo Miko apareció junto a ellos, y el libro desapareció al tiempo que Miko abría los ojos. Es solo una precaución. El clon se quedará aquí. También tiene telepatía, así que si ocurre algún problema en la ciudad, podrá comunicármelo inmediatamente. Con eso decidió. Miko se preparó para teletransportarlos lejos de allí. Aunque intentó no demostrarlo, había algo que lo angustiaba. Lo que había escuchado en la fosa. Reconoció claramente las voces de Kevin y Jacobo. Además de los ataques producidos por sus auras de sangre, solo esperaba que pudieran sobrevivir sin ellos. De regreso en la fosa, Ontar había levantado ambas hachas por encima de su cabeza. En paralelo, una presión monstruosa comenzaba a acumularse alrededor de su cuerpo. Los músculos de sus brazos se tensaban por efecto de la energía muerta del planeta que ahora recorría y cargaba las gigantescas armas. Los hombres lobo lo observaban con cautela. Incluso ellos parecían percibir que aquel ataque sería diferente. Fue entonces cuando Ontar notó algo más. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la entrada de la fosa donde Kevin y Jacobo permanecían junto a Eloy. Esos dos no son cronos. ¿Qué hacen aquí? La duda atravesó su mente apenas un instante. Era demasiado tarde para detenerse. Había elegido rebelarse y atacar a los hombres lobo. Ahora no había forma de volver atrás. Soltando un rugido salvaje, lanzó ambas hachas hacia el cielo. Y apenas un instante antes del impacto se encendieron con las llamas negras, liberando una presión aterradora que hizo temblar toda la fosa. Cuando impactaron, una gigantesca ola de energía negra explotó hacia adelante. La fuerza del ataque atravesó todo el lugar, golpeando de lleno a cada hombre lobo. Las criaturas salieron despedidas por los aires al tiempo que el fuego negro comenzaba a quemarles la piel. Los rugidos de dolor llenaron la prisión. Varios hombres lobos se estrellaron brutalmente contra las paredes de la fosa, provocando grietas enormes en los ladrillos. Otras quedaron atrapadas en las llamas negras al tiempo que intentaban desesperadamente arrancárselas del cuerpo. Ontar levantó la cabeza y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¿Qué esperan? ¡Corran ahora! No hizo falta repetirlo. Los cronos reaccionaron inmediatamente y huyeron desesperados hacia la salida. Algunos ayudaban a los heridos. Otros apenas podían mantenerse de pie, pero igual avanzaban como podían, tambaleándose junto al resto del grupo. El miedo seguía presente, pero ahora estaba mezclado con algo distinto. Esperanza. Kevin y Jacobo permanecieron quietos unos segundos más, observando cómo los demás pasaban a su lado. Eloy seguía completamente concentrado, manteniendo el control sobre Rennie. Ustedes también vayan, les dijo. Kevin dudó. Miró hacia Ontar, luego hacia Jacobo y finalmente hacia Eloy. ¿Y tú qué? ¡Vayan! La tensión en su voz dejó claro que no estaba pidiendo una opinión. Sin dudarlo más, los dos salieron corriendo con los cronos. El grupo avanzó rápidamente por el enorme sótano, alejándose cada vez más de la fosa, mientras el sonido de la batalla continuaba retumbando detrás de ellos. Pero justo antes de alcanzar la escalera, todo el suelo comenzó a temblar violentamente. Los cronos se detuvieron en seco. Varios perdieron el equilibrio por la sacudida. Kevin y Jacobo chocaron contra algunos de ellos en su intento de seguir avanzando. ¿Qué tienen? ¿Por qué se detienen? ¡Sigan!
pero nadie se movía. Todos observaban hacia adelante con expresiones llenas de horror. Uno de los cronos levantó una mano temblorosa señalando hacia la escalera. La salida ha sido bloqueada. En la fosa, Ontar también lo sintió. Ni siquiera necesitó darse la vuelta. Sabía exactamente quién acababa de llegar. El Rey Demonio. Incluso antes de que el Rey Demonio apareciera en el sótano, todos pudieron sentir la presión. Una presencia monstruosa que descendió sobre toda la prisión de golpe, como si una montaña hubiera sido colocada encima de los hombros de cada criatura presente. El aire se volvió pesado y difícil de respirar. Incluso Kevin y Jacobo sintieron sus cuerpos estremecerse, y tras unos segundos, una gigantesca figura descendió de un salto desde arriba. El impacto hizo que enormes fragmentos del suelo se levantaran violentamente y que varias grietas se extendieran por toda la superficie del suelo. Lo primero que se vio en medio del polvo levantado fueron 2 enormes ojos rojos. Brillaban intensamente en medio de la oscuridad y eran enormes. Cada uno tenía aproximadamente el tamaño de una cabeza humana. Conforme el polvo descendía, el labio inferior de Kevin comenzó a temblar involuntariamente, porque ni siquiera encontraban las palabras correctas para describir lo que estaba viendo frente a él. ¿Eso es un hombre lobo? Los de la fosa ya eran criaturas enormes y aterradoras, pero aquello era colosal. Medía cerca de 4 metros de altura, y no solo era más alto que los otros hombres lobos, sino también era muchísimo más musculoso e imponente. Sus brazos eran absurdamente grandes, y las garras que sobresalían de sus manos parecían capaces de atravesar piedras con facilidad. Su hocico sobresalía hacia adelante en medio del rostro, mostrando enormes colmillos irregulares. Pero lo más extraño era su pelaje. Era espeso, de color negro, y alrededor de su cuello formaba una enorme melena parecida a la de un león, que luego descendía por su espalda como una especie de coleta. Finalmente, desde los hombros sobresalían unas púas endurecidas, crecimientos naturales de su propio cuerpo que parecían igual de filosos y resistentes que los enormes cuernos que emergían de su cabeza. El nombre de esa criatura era Zarak, el Rey Demonio que devoraba todo. Cuando habló, su voz fue grave y pesada, tanto que varios de los presentes sintieron vibrar el interior de sus cuerpos. ¿Qué tenemos aquí? Pensé que para este momento solo quedarían pocos cronos con vida, pero veo que todavía quedan muchos de ustedes. Varios cronos retrocedieron apenas la mirada de Zarak pasó sobre ellos, para asentarse luego sobre Kevin y Jacobo. Su expresión cambió. Sus cejas se fruncieron. Ustedes son extraños. El aire rojo del ambiente empezó a arremolinarse alrededor de Zarak, atraído naturalmente hacia él. Jacobo y Kevin comprendieron en ese momento que podía controlar la energía del ambiente. Antes de que pudieran pensar algo más, se lanzó hacia adelante como una oleada. Los cronos intentaron defenderse levantando sus armas y utilizando sus habilidades, pero fue inútil. Uno tras otro salieron despedidos hacia atrás, antes de estrellarse brutalmente contra la pared opuesta. Así quedaron en el sector más aislado de la prisión, lejos de toda la acción. Solamente 5 individuos no fueron afectados por aquella embestida. Jacobo y Kevin, que tuvieron que plantar sus pies firmemente sobre el suelo para no caer. Eloy, que se mantenía apartado de todos ellos. Y por supuesto, Ontar y Renny. Ellos dos ni se inmutaron. La creación de Eloy se mantenía un poco más atrás, y Zarak no parecía haberlo notado aún. Pero una sonrisa sardónica apareció en su rostro mientras clavaba los ojos sobre su hermano. Ontar, así que finalmente decidiste traicionarnos. Ontar no respondió. Simplemente empezó a avanzar hacia él, sosteniendo sus hachas mientras las llamas negras aparecían brevemente. Era un intento de intimidar. No estaba claro si serviría de algo ante un enemigo tan descomunal. Desde su lugar y preocupado por mantener a Renny bajo control, Eloy decidió que debía ocultarse una vez más. Activó nuevamente el viaje de sombras y comenzó a caminar una vez más.
Avanzaba pegado a las paredes, deslizándose con cuidado para no ser notado ni chocar con nadie. Entre Zarak y la escalera de salida había una distancia pequeña, pero de todos modos logró cruzarla. La sombra lo protegía de la energía que emanaba de él, y era bueno que así fuera. La que podía sentir era tan asfixiante que de otra manera no hubiera sobrevivido a estar tan cerca de él. Con cuidado, Eloy subió los peldaños hacia el piso superior. No pensaba ir demasiado lejos. No estaba huyendo. Solo necesitaba colocarse en un lugar seguro donde todavía pudiera mantener activos sus poderes. Mientras Renny siguiera existiendo, tal vez los demás todavía tendrían una oportunidad. Toda la atención de Zarak estaba ahora dirigida hacia Ontar. Después de todo este tiempo, ¿por qué elegiste ir en mi contra? Tú debes conocer mi poder mejor que nadie. Deberías saber que no hay quien pueda superarme. Mientras hablaba, gruesos hilos de saliva caían lentamente desde sus enormes colmillos. Cada gota que impactaba en el suelo provocaba pequeñas deformaciones en la piedra, como si se hubiera derretido la superficie. No era ácido. Su saliva estaba tan cargada de energía muerta que producía ese efecto. Además, había una razón por la que Zarak era conocido como el Devorador. Los hombres lobos se hacían más fuertes dependiendo de aquello que consumían. Los cronos eran un buen alimento, y eso había fortalecido a los de la fosa. Pero llegado cierto punto, necesitaban alimentarse de seres cada vez más poderosos para continuar su evolución. Cada noche Zarak descendía personalmente al sótano para devorar al crono más fuerte que hubiera sobrevivido, esperando que aquello aumentara al menos un poco su propio poder. Ahora, ante esa revelación de Ontar, se le presentaba la oportunidad de un nuevo alimento. ¿Sabes? Siempre quise comerte. Desde el primer día. Tú, Ontar, eres mi esperanza. El sueño de que exista una comida capaz de satisfacerme y hacerme mejorar. Primo Immortus le había prohibido devorarlo. Quería usar a Ontar en la invasión del otro plano, pero considerando esa revuelta no habría objeciones. Ontar no había dicho nada, solo continuaba avanzando. Pero en una milésima de segundo miró hacia un costado. Eso hizo que la atención de Zarak se desplazara también. Y entonces lo vio. Renny. Hasta ese momento la enorme figura de Ontar había bloqueado su visión. Por primera vez desde su aparición, el rey demonio mostró verdadera sorpresa. Esto es imposible. Su mirada pasaba rápidamente entre los dos hermanos. Ontar, este es el motivo de tu rebelión. La aparición de esta cosa. Porque eso es una cosa, una ilusión, un engaño. Te están manipulando, idiota. Kevin sintió que el corazón le golpeaba violentamente contra el pecho. Jacobo también. Todo estaba a punto de derrumbarse. Ontar se detuvo en seco y apretó los dientes inmediatamente. No es así. No sé cómo ha regresado ni por qué, pero lo ha hecho. Y con él a mi lado, podré vencerte. La sonrisa de Zarak se volvió todavía más sardónica. Admito que es una copia muy buena. No es solo un fantasma o una aparición. Puede pelear, ¿no es cierto? Pero sigue siendo una mentira. Cuando lo veas pelear entenderás que se trata de él. Ontar, tu hermano fue llevado por los celestiales hace mucho tiempo y está muerto. Vamos. Nunca has sido inteligente, pero tienes que haberte dado cuenta de que algo no cuadra aquí. Ontar volvió a mantenerse en silencio, pero algo dentro de él comenzó a quebrarse. Porque sí, había algo extraño, algo que había intentado ignorar desde el principio. Renny había aparecido y desaparecido y se mantenía sin hablar. No quería creerlo. El recuerdo de su hermano era fuerte en él.
Llevaba muchísimo tiempo buscando la manera de levantarse en armas, pero la duda ya había entrado en su mente. Déjame demostrártelo, dijo Zarak y tendió una mano con la palma hacia arriba. Apoyó un dedo sobre su pulgar y luego lo liberó rápidamente, haciendo que una garra negra saliera disparada a toda velocidad, más rápido que una bala. Atravesó la cabeza de Renny antes de que nadie pudiera reaccionar. Eloy sintió cómo perdía el control de su creación de manera instantánea. La figura se quedó inmóvil apenas un instante y luego cayó pesadamente hacia atrás. Las creaciones de Eloy no eran como los clones de Diego o Miko. Eran extraordinariamente resistentes, capaces de soportar numerosos ataques. Además, su fortaleza dependía de la percepción de quien aportaba el recuerdo. Si esa persona creía que el individuo era invencible, la creación reflejaba esa misma cualidad. Por eso era especialmente estremecedor que hubiera sido derrotado con un solo movimiento. Uno tan rápido y trivial que Zarak ni siquiera pareció esforzarse. Aquello dejaba en evidencia una realidad aterradora. El Rey Demonio estaba muy por encima de cualquier cosa que ese grupo hubiera enfrentado hasta ese momento. Pero lo peor no era nada de eso. En el piso superior, Eloy sintió el pánico atravesarlo. Abajo, Kevin y Jacobo clavaron la mirada en Ontar. La mentira se había caído. El engaño había llegado a su fin. ¿Cuál sería su reacción?